una voz. Sí, sí, tararara, pa, 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 pa. Bueno, espero que estén muy bien. Estoy bastante emocionado por comenzar este taller de audio. Es algo que siempre he querido hacer y hasta ahorita tengo las posibilidades de hacer. Mi nombre es Francisco, estudio producción musical y tengo 27 años. Empecé en el mundo de la música a los 15. La premisa de este taller, así lo principal, es que ustedes puedan tener el conocimiento y las bases para crear sus propias mezclas y que estas mezclas pues tengan un buen sonido, que pueda ser algo competente. Yo sé que hay gente que no tiene un buen equipo. Si bien es ideal, sería ideal que todos tuvieran un micrófono de condensador, un micrófono dinámico, también es cierto que hay gente que no tiene todavía esas posibilidades. Esperar a tener el equipo para empezar a producir es ponerse una enorme limitante, literalmente. Lo cual sería mejor si usted adquiere los conocimientos básicos para saber cómo utilizar cierto equipo que a usted le podría interesar, porque además así ya puede saber qué equipo comprar, ya puede tener un buen criterio sobre qué necesita, la pasión de hacer las cosas. Este viaje del sonido pasa por 3 fases o ámbitos: ámbito acústico, ámbito analógico y ámbito digital. El ámbito acústico es cómo se genera el sonido y cómo viaja a través del aire o de un medio, porque también podría viajar en el agua. Porque también podría ser el agua o cualquier otro gas, pero obviamente nosotros usamos el aire. Lo que hay que entender del ámbito acústico es cómo se genera el sonido, tener una perspectiva, una idea de cómo es que nace el sonido. El sonido nace por una vibración, eso es lo principal. Al usted realizar una vibración con un objeto, puede ser una cuerda de guitarra, puede ser las cuerdas vocales, las cuerdas de un violín, puede ser incluso un cordón atado por ambos lados y nada más haciéndolo vibrar con el dedo. Si usted se acerca lo suficiente a ese cordón, usted va a escuchar que suena, que se produce sonido, y este sonido ocurre por cambios de presión en el aire. Eso es lo principal que hay que entender. Lo que ocurre aquí, ejemplificado con la voz, es que al yo estar haciendo esos cambios de presión en el aire y salir por medio de mi boca, esta información viaja por el aire, viaja por el medio en el que esté. En el caso del aire lo que ocurre es esto: tenemos que en el aire hay partículas y estas partículas lo que hacen es comunicar entre sí la información que la fuente les está dando. Eso es principalmente. Y la forma en que se comunican esto es la siguiente. Vamos a poner este ejemplo. Digamos que tengo una partícula de aire aquí y tengo otra partícula de aire por acá. Yo hablo, esta partícula reacciona con los cambios de presión que yo estoy teniendo y esta misma partícula se lo comunica a la siguiente y esta otra partícula se lo comunica a la otra partícula y así se va. Es como una reacción en cadena. En estos intercambios, por supuesto que hay pérdida de energía y por eso es también que el sonido no viaja infinitamente. El sonido, en algún momento esas partículas dejan de recibir esa información y se va haciendo más pequeño y esa es la razón de por qué el sonido se acaba. Lo mismo sucede cuando el sonido pega contra un obstáculo, que en este caso puede ser una pared, y lo que ocurre depende mucho del tipo de superficie que sea. Por ejemplo, si es una pared de concreto, probablemente este sonido va a viajar hacia esa pared y se va a reflejar. Por eso es que cuando uno entra en un salón muy grande, usted escucha mucho eco, porque literalmente usted está enviando el sonido, ese sonido toma un largo tiempo para llegar con un obstáculo, se refleja y esa es la razón de por qué llega mucho más tarde el eco. Esa es la principal razón.
Estos cambios de presión y esta información que viaja a través del aire chocan con la membrana del micrófono, y esta membrana del micrófono es muy sensible, es algo demasiado sensible que reacciona a esos cambios de presión que estamos haciendo. Y aquí es donde se da la primera transformación de esta onda sonora que viajó desde lo acústico y pasó por la membrana del micrófono. En el micrófono ocurre una serie de procesos que lo que hacen es transformar e interpretar estos cambios de presión, esta reacción de la membrana del micrófono, y los transforma en una onda eléctrica. Esta onda eléctrica se grafica de esta forma. Así es como se grafican las ondas eléctricas, que de hecho es muy parecido a cómo se grafican las ondas de sonido en el ámbito acústico, se grafican también de esta forma. Y cuando entramos aquí, estamos entrando al ámbito analógico. El ámbito analógico es todo lo que tiene que ver con electromagnetismo, con electricidad, todos los aparatos, por ejemplo, que usaban en los años 70 y que todavía se usan. Tenemos entonces que del ámbito acústico, este sonido se convierte en electricidad a través del micrófono, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Esta electricidad, esta información que está en esta onda eléctrica, es exactamente la misma que estaba en la onda sonora, pero traducida para que un cable que maneja información eléctrica la pueda entender, básicamente. El cable es nada más un puente que transporta esta onda eléctrica hacia el aparato receptor. Y el aparato receptor, que en este caso, en mi caso es una mixer, ya vamos a ver bien qué es una mixer, tiene la capacidad a su vez de recibir esta onda eléctrica y procesarla de cierta forma. En el ámbito digital hay un concepto que tenemos que por lo menos tener claro, que es el convertidor analógico digital. Los convertidores son aparatos muy importantes en el mundo de la producción y de la ingeniería de mezcla del sonido. Estos convertidores lo que hacen básicamente es traducir esta información eléctrica, esta onda sonora, y la traducen a código binario, que sería ceros y unos. ¿Cómo hacen este proceso? Eso es algo que se puede profundizar mucho, pero comprendiendo de qué se trata el ámbito acústico, de qué se trata el ámbito analógico y de qué se trata el ámbito digital, ya tenemos al menos una idea de cómo es que ocurre este viaje del sonido para llegar de mi voz a la computadora en este caso. Para que este sonido pueda salir por los parlantes tiene que ocurrir otro cambio, que es donde hay un convertidor digital analógico, ¿ok? Ese es básicamente el viaje que realiza el sonido, y esa es la razón de por qué una computadora puede interpretar esta información que le está llegando.